Hola, soy Brianne. Tengo 27 años y tengo un título en marketing. En este momento estoy buscando trabajo. Honestamente, se siente como un trabajo de tiempo completo, aunque solo estoy buscando uno. Han sido unos meses difíciles estando desempleada. Pero tengo noticias emocionantes. Conseguí una gran entrevista en una conocida empresa de marketing del centro llamada Oven and Company. Siento que finalmente esta podría ser la oportunidad que he estado esperando para cambiar mi vida. Se supone que la familia es tu mayor sistema de apoyo, ¿verdad? Eso es lo que siempre he creído. Mi hermana mayor, Lie, y yo siempre hemos sido muy cercanas. Compartimos ropa, nos prestamos maquillaje y hablamos de todo lo que puedas imaginar. Su esposo, Lucas, siempre se ha sentido más como un hermano que solo como el esposo de mi hermana. Somos tan unidos que anoche, cuando toda la familia estaba reunida en la casa de mis padres, me emocioné al compartir mis noticias. Mamá había preparado su famosa lasaña, que honestamente es su mejor platillo. Mientras comíamos, no pude guardarme la gran noticia. Ya casi estaba a punto de explotar de emoción. Chicos, tengo una noticia, dije emocionada, prácticamente rebotando en mi silla. ¿Es algo bueno?, preguntó mamá, dejando el tenedor y mirándome con curiosidad. Sí, respondí con una gran sonrisa. Tengo una entrevista en Oven and Company. Será este sábado. Toda la sala se iluminó de emoción. Todos comenzaron a felicitarme al mismo tiempo, y mamá inmediatamente empezó a planear qué debería ponerme para la entrevista. Le encanta involucrarse en cosas como esta. Papá parecía tan orgulloso que pensé que en serio podría explotar de felicidad. Pero luego estaba Lie. Me sonrió y me apretó la mano, pero su sonrisa no se sentía del todo sincera. No iluminaba su rostro como suele hacerlo. Eso es genial, Bri dijo, pero su tono sonaba un poco extraño, como si hubiera algo detrás de sus palabras que no estaba diciendo. No podía identificarlo, pero me dejó inquieta. Conforme avanzaba la noche, empecé a notar más pequeños detalles. Lucas, que normalmente es muy hablador y alegre, estaba mucho más callado de lo usual, solo empujaba la comida en su plato con el tenedor. Cuando la conversación cambió al tema del dinero, como siempre pasa cuando estás desempleada, vi a Lucas y Lie intercambiar una mirada rápida. Fue una mezcla extraña de emociones, preocupación, culpa, tal vez incluso frustración. No estaba segura de qué se trataba exactamente, pero esa imagen se me quedó grabada. Más tarde, ya acostada en mi cama, seguía pensando en todo lo que había pasado. Finalmente decidí llamar a mi mejor amiga Nikki, o Nick, como me gusta decirle. Ella es la persona con la que hablo cuando necesito ordenar mis pensamientos o simplemente buscar un poco de aliento. Nick, esto podría ser, dije con emoción en mi voz. Este trabajo podría significar todo, un sueldo estable, un nuevo comienzo. Está bien, tal vez no consiga una oficina de inmediato, pero ya sabes a qué me refiero. Nick se rió del otro lado de la línea. Chica, tienes esto bajo control, dijo. Solo respira y mantén la calma. Lo vas a hacer increíble. Lo sé, respondí, tratando de calmarme lo más que podía, pero aún estoy nerviosa. Esto se siente muy grande, y de verdad no quiero arruinarlo. Nick siguió animándome, recordándome lo mucho que he trabajado y que merezco esta oportunidad. Hablar con ella siempre me ayuda a sentirme mejor. Cuando colgué, me sentí un poco menos abrumada y un poco más preparada para enfrentar lo que se venía. Sin embargo, aunque estoy emocionada, sigo teniendo esa sensación persistente en el fondo de mi mente sobre Lie y Lucas. Sé que han estado pasando por algunas cosas últimamente. Problemas financieros, tal vez. No han hablado mucho de eso, pero he notado pequeñas cosas, pistas aquí y allá. Solo espero que estén bien. No quiero que mis grandes noticias los hagan sentir peor, especialmente si están pasando por momentos difíciles en este momento. Pero mi enfoque debe estar en el sábado. Esa entrevista podría ser el comienzo de un nuevo capítulo para mí. Ha sido un camino difícil, pero estoy lista para demostrarme a mí misma y a los demás que puedo lograrlo. Puedo conseguir este trabajo y empezar a construir el futuro con el que he soñado. Deséenme suerte. Aunque Nick no podía verme a través del teléfono, cerré los ojos por un momento, tratando de calmarme. Es solo que Lie estaba actuando muy extraño, y Lucas parecía como si alguien le hubiera robado el dinero del almuerzo o algo así, le dije. Tal vez solo están estresados por sus propios problemas, sugirió Nick. No dejes que eso te afecte, Bri. Este es tu momento. Tienes razón, respondí, apartando esa sensación de inquietud que me había molestado toda la noche. Ya basta de pensar en ellos. Ayúdame a elegir un atuendo para el sábado, le dije a Nick. Ella se puso a pensar en ideas,
y pronto nos estábamos riendo mientras imaginábamos cuál sería la primera impresión perfecta. Siempre sabe cómo distraerme de mis preocupaciones. Antes de que me diera cuenta, llegó la mañana del sábado. Llegó tan rápido que apenas podía creerlo. Me desperté antes de que sonara mi alarma, con el estómago lleno de emoción y nervios, todo enredado. Este era el día que había estado esperando, la gran entrevista que podría cambiarlo todo. Me levanté de la cama y seguí mi rutina de preparación habitual, pero esta vez puse un poco más de esfuerzo. Mi cabello estaba perfectamente peinado y mi atuendo estaba impecable. Lo había preparado la noche anterior, un blazer elegante y pantalones negros clásicos. Revisé mi currículum 3 veces para asegurarme de que estuviera perfectamente impreso y cuidadosamente guardado en mi carpeta. Después de tomarla y preparar un café, salí por la puerta sintiéndome invencible. El viaje al centro fue una mezcla de darme charlas de ánimo y respirar profundamente. Me repetía, puedes con esto, estás preparada para esto. Cuando finalmente llegué al elegante y moderno edificio de Owen & Company, sentí una oleada de confianza. Esta era mi oportunidad. Antes de entrar, me tomé un último momento para alisar mi ropa y tranquilizar mis pensamientos. Me acomodé el blazer y me susurré a mí misma, tienes todo bajo control. Luego entré, lista para brillar. La recepcionista, una mujer elegantemente vestida de unos 50 años, me saludó con una sonrisa educada. Sin embargo, algo en sus ojos no coincidía con la calidez de su voz. Era como si su sonrisa fuera solo para aparentar. No pude evitar sentir una pequeña alerta en el fondo de mi mente. Señorita Grace, por favor, tome asiento, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Gracias, respondí, intentando sonar tranquila y profesional. Una vez que me senté, deslizó una carpeta por el escritorio hacia mí. Su expresión se volvió seria mientras decía, tenemos algunas preocupaciones que abordar antes de comenzar. Mi estómago se retorció. ¿Preocupaciones?, repetí, sintiendo como mi confianza comenzaba a tambalearse. Sí, respondió con un tono completamente profesional. Esta mañana recibimos un correo electrónico anónimo con información preocupante sobre usted. Mi corazón se hundió. No sabía exactamente a qué se refería, pero tenía claro que no podía ser nada bueno. Lo siento. ¿Qué tipo de información es?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Ella abrió la carpeta y dijo secamente, tus antecedentes penales. Parpadeé, completamente atónita. No tengo antecedentes penales, tartamudeé, mi mente acelerada tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Ella ignoró mi protesta y continuó, su expresión endureciéndose. Y ya que estamos en esto, es posible que también quieras abordar las acusaciones de abuso de sustancias descritas aquí. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Apenas podía respirar. ¿Abuso de sustancias?, logré decir. Debe haber algún error. No tengo ningún problema de ese tipo. Ella entrecerró los ojos ligeramente y se inclinó hacia adelante. Señorita Grace, tomamos estas afirmaciones muy en serio. Si no va a ser honesta con nosotros. Espere, la interrumpí, el pánico subiendo por mi pecho. Estoy siendo honesta. No sé de dónde viene esto, pero no es verdad. A pesar de mi insistencia, su rostro permaneció frío y escéptico. Me sentí atrapada, como si me estuviera hundiendo en arenas movedizas sin poder salir. La habitación comenzó a cerrarse a mi alrededor. Mientras trataba de procesar lo que estaba pasando, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quién enviaría un correo electrónico así y por qué? Nada de esto tenía sentido. Lo siento, señorita Grace, pero estas son acusaciones serias, dijo la entrevistadora, poniéndose de pie para señalar que la conversación había terminado. Estaremos en contacto después de una revisión más profunda. Salí de ese edificio con la mente llena de preguntas y temores. Mi oportunidad soñada se había convertido en una pesadilla en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién podría hacerme algo así? Lo más importante, ¿cómo iba a demostrar mi inocencia? Sentada en mi auto, con las manos apretando con fuerza el volante, respiré profundamente e intenté calmarme. No iba a dejar que esto me derrotara. No sabía cómo iba a solucionarlo, pero algo tenía claro, no me rendiría sin luchar. Estoy siendo honesta, le dije, interrumpiéndola. Mi voz temblaba de pánico. Esto debe ser un error. Por favor, ¿puedo ver ese correo electrónico? La entrevistadora negó con la cabeza. Su expresión era fría e impenetrable. Me temo que es confidencial, dijo con firmeza. Mire, señorita Grace, creo que lo mejor será terminar esto aquí. Y así, mi gran oportunidad llegó a su fin. En un instante, salí tambaleándome de la oficina.
apenas recordando agradecerle a la recepcionista al pasar por su escritorio. Mis piernas se sentían como de plomo mientras caminaba hacia el estacionamiento. Jugueteé con mis llaves. Mis manos temblaban incontrolablemente. Finalmente logré sacar mi teléfono. Nick, dije con la voz entrecortada tan pronto como contestó. Fue un desastre, un completo desastre. Bri, tranquila. Habla más despacio, respondió Nick con una voz firme y calmada. ¿Qué pasó? Dejé que las palabras salieran a borbotones en una frenética explosión. Le conté cada horrible detalle, la entrevista, el correo electrónico, las acusaciones, la actitud fría del entrevistador, todo. Nick permaneció en silencio mientras yo me descargaba, dejando que sacara todo lo que llevaba dentro. Cuando finalmente me quedé sin fuerzas, mi respiración era irregular y mis manos seguían temblando. Está bien, dijo Nick con un tono lógico y medido. Pensemos en esto. Alguien claramente te ha tendido una trampa, pero ¿quién y por qué? Me congelé. Mi mente empezó a correr, repasando posibilidades, caras y momentos como si estuviera hojeando un viejo archivo. ¿Quién me haría esto? ¿Quién querría sabotearme de esta forma? No lo sé. Nick susurré con la voz quebrada. Simplemente no lo sé. Está bien, dijo, cambiando su tono al de alguien que busca soluciones. Aquí está el plan, vienes a mi casa, yo me como un helado, tú tomas un poco de vino, y vamos a resolver esto. Tiene que haber algún rastro, correos electrónicos, llamadas telefónicas, algo. Su calma y confianza me tranquilizaron. Sí, está bien, gracias, Nick, no sé qué haría sin ti. Más tarde esa noche, llegué a la casa de Nick con una botella de vino en la mano, como si fuera un bote salvavidas. Nick me saludó con una tarrina de helado Rocky Road y una expresión decidida. Vamos a resolver esto, dijo mientras nos sentábamos. En la mesa de su cocina, entramos en modo detectives, armadas con cucharas de helado y pura determinación. Abrí mi computadora portátil y comenzamos a investigar. Lo primero que revisamos fue mi correo electrónico. No tardó mucho en encontrar algo perturbador. Alguien había hackeado mi cuenta. Habían estado leyendo mis mensajes e incluso enviando mensajes falsos. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Esto se siente tan personal, murmuré mientras revisaba los correos electrónicos. Es como si alguien estuviera hurgando en mi diario. Nick se inclinó sobre la computadora con el ceño fruncido mientras estudiaba la pantalla. Esto es otro nivel de espeluznante, dijo, y yo asentí. Pero antes de que pudiera decir algo más, Nick se quedó congelado. Bri dijo lentamente, ¿desde cuándo tienes una página de Facebook llamada Brianna's Wild Nights? Lo que iba a decir casi se me atoró en la garganta. No tengo una página como esa. Nick giró su computadora portátil para mostrarme que efectivamente había un perfil de Facebook con mi nombre y foto, pero estaba lleno de publicaciones raras. Decía cosas como fotos de fiestas locas, actualizaciones falsas sobre salidas nocturnas y hasta comentarios que me hacían parecer irresponsable. Me sentí enferma. Esto no soy yo, dije con la voz temblorosa. Ni siquiera sé quiénes son esas personas en las fotos. Nick entrecerró los ojos. Alguien hizo esto para arruinar tu reputación, dijo con firmeza. Esto tiene que estar conectado con ese correo electrónico. Pero, ¿quién se tomaría tantas molestias? Pregunté. Me sentía cada vez más impotente, pero Nick dijo con voz tranquila pero decidida, vamos a resolverlo. Siempre hay una manera de rastrear cosas como esta. Quienquiera que haya hecho esto dejó alguna huella digital. Su confianza me dio algo de esperanza, aunque solo fuera un poco. Seguimos investigando, buscando pistas en la cuenta falsa de Facebook, los correos electrónicos hackeados e incluso el mensaje anónimo enviado a Owen & Company. Mientras trabajábamos, no pude evitar sentirme violada. Alguien se había esforzado por destruir mis posibilidades en este trabajo, y no entendía por qué. Pero una cosa estaba clara, no iba a dejar que ganaran. Con Nick a mi lado y la verdad de mi lado, estaba decidida a llegar al fondo de esto. Esto no había terminado ni por asomo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una ola de incredulidad invadiéndome. Había un perfil falso de Facebook usando mi nombre y mi foto. La página estaba llena de imágenes retocadas con Photoshop, mostrándome haciendo cosas que nunca había hecho, montones de barriles de cerveza, fumando, de fiesta como si no me importara nada en el mundo. Era como si alguien se hubiera esforzado por pintar la peor versión posible de mí. Mi estómago se revolvió mientras Nick y yo seguíamos investigando. Pero eso no fue todo. Descubrimos algo aún peor. Alguien había hecho llamadas anónimas a Owen & Company contando historias escandalosas sobre mí, que podrían haber salido directamente de un tabloide de mala calidad.
Mi mente dio vueltas mientras las piezas comenzaban a encajar. Esto es una locura, susurré, con la cabeza dando vueltas. ¿Quién se tomaría tantas molestias para arruinarme? Nick no dijo nada de inmediato. Parecía tan aturdida como yo, pero luego, la respuesta me golpeó como un tren de carga. No, no podría ser. Oh sí. Cuanto más lo pensaba, más encajaban las piezas. Lie, su comportamiento extraño en la cena, sus felicitaciones vacías, la forma en que Lucas había parecido inquieto, todo empezó a tener un sentido retorcido. Al día siguiente decidí que no podía dejarlo pasar, tenía que enfrentarla. Esperé hasta poder estar sola con ella y luego me obligué a hablar, aunque mi voz temblaba. Lie, dije, tratando de mantener la calma, ¿tuviste algo que ver con sabotear mi entrevista? Sus ojos se abrieron y de inmediato se puso a la defensiva. ¿Qué, Brie? ¿Cómo pudiste siquiera pensar eso? Dijo, su voz subiendo a un tono agudo. Ella siempre usaba ese tono cuando mentía. Recordé ese tono de la secundaria, cuando juraba una y otra vez que no había tomado prestado mi brillo labial favorito, aunque siempre lo encontraba en su habitación más tarde. Pero esto no se trataba de brillo labial, era algo mucho más grande y yo no me creía su negación, aunque todavía no tenía pruebas concretas. Fue entonces cuando decidí llamar a Jacob, nuestro primo experto en tecnología. Si alguien podía ayudarme a resolver esto, era él. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, se puso serio. Sus nudillos se apretaron como si estuviera a punto de protagonizar una película de espías. Déjalo en mis manos, me dijo con confianza. 3 días después, Jacob me devolvió la llamada. Brie, será mejor que vengas. Encontré algo, pero no te va a gustar. Cuando llegué a su casa, me mostró todo lo que había descubierto, las migas de pan digitales que conducían a los dispositivos de Lie, los correos electrónicos falsos, las llamadas anónimas, incluso las fotos retocadas con Photoshop, todo se remontaba a ella. Miré la evidencia, y mi corazón se hundió, no había forma de negarlo ahora. Pero, ¿por qué? Pregunté, mi voz apenas era un susurro. ¿Por qué haría esto? Jacob se encogió de hombros, luciendo sombrío. Eso es algo que tendrás que preguntarle. Esa noche decidí caminar hasta la casa de Lie. Mientras me acercaba, podía escuchar voces elevadas que venían del interior. Me detuve junto a la ventana de la sala de estar y escuché la voz de Lucas. Sonaba molesto, casi frenético. Palabras como pagos y plazos flotaron por el aire. Mi estómago se hundió cuando la verdad me golpeó de repente. Lucas tenía un problema con el juego. Se estaban ahogando en deudas. De repente, el comportamiento de Lie empezó a tener un sentido retorcido. Esto no eran solo celos o rencor. Ella estaba desesperada. Conseguir el trabajo sería solo un reflejo de sus luchas. No se trataba de mí. En realidad no se trataba de su miedo a ser eclipsada ni de su necesidad de proteger la frágil imagen de sus vidas. En su desesperación, había elegido sabotearme. Me sentí enferma. Esta era mi hermana, la persona con la que compartí mi infancia, la persona en la que confiaba más que en nadie. Ella me traicionó. ¿Y para qué? Para encubrir su propia vida desmoronada. ¿Qué vas a hacer? Me había preguntado Jacob antes. Ahora, de pie afuera de la casa de Lie, esa pregunta pesaba mucho en mí. Una parte de mí quería entrar furiosa, confrontarla, gritarle y exigirle respuestas. Pero otra parte de mí, la parte que recordaba todos los buenos momentos que habíamos compartido, se sentía aplastada por el peso de su traición. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi auto. Mi mente estaba acelerada. No sabía qué iba a hacer todavía. Pero una cosa estaba clara, las cosas nunca volverían a ser lo mismo entre nosotras. Las acciones de Lie habían creado una grieta que no podía repararse fácilmente. Mientras estaba sentada en mi auto, respiré profundamente. Todavía no tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa, no iba a dejarla ganar. Elegiría levantarme, reconstruir y encontrar una manera de seguir adelante. Este no era el final de mi historia. Era solo un capítulo desordenado, y no estaba dispuesta a dejar que alguien más escribiera el final. Cuando decidí enfrentar a Lie, respiré profundamente. Mi ira y determinación se acumulaban dentro de mí como una tormenta. No podía dejarlo pasar. Era hora de defenderme y enfrentarla. Mientras conducía hacia su casa, mis pensamientos corrían como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Podríamos superarlo alguna vez? La cosa estaba clara, las cosas nunca volverían a ser lo mismo. Había terminado de ser una víctima. Esta era mi vida, mi futuro y mi historia. Y nadie, ni siquiera mi propia hermana, se iba a interponer en mi camino nunca más. Cuando llegué, irrumpí en la sala de estar de Lie. Mi sangre hirvió,
Ella estaba sentada en el sofá tratando de parecer tranquila e inocente, pero no me lo creí. Deja el show, Lie, dije bruscamente y tiré una carpeta llena de evidencia sobre la mesa de café. Sé lo que hiciste. Su rostro se puso pálido y ella, no sé de qué estás hablando, tartamudeó. No me mientas, la interrumpí, señalando los documentos que Jacob había descubierto, los correos pirateados, los perfiles falsos, las llamadas anónimas a Owen y compañía. Todo fue obra tuya. Los ojos de Lie recorrieron la habitación buscando una vía de escape, pero antes de que pudiera decir algo, Lucas entró con el ceño fruncido, mirando confundido entre nosotros. ¿Qué está pasando?, preguntó. Me volví hacia él, mi voz temblaba de ira. Tu esposa saboteó mi entrevista de trabajo, dije. Ella ha estado tratando de arruinar mi vida. La mandíbula de Lucas se abrió, miró a Lie, que ahora estaba al borde de las lágrimas. ¿Es esto cierto?, preguntó con su voz cargada de ira e incredulidad. Fue entonces cuando se rompió la presa. Lie empezó a sollozar, sus palabras salían entre jadeos. Lo siento, solo estaba en muchos problemas, Lucas, las deudas, el juego. No podía soportar la idea de que Brianne tuviera éxito mientras nosotros nos desmoronábamos. La cara de Lucas se endureció cuando sus palabras lo golpearon. La conmoción se convirtió en ira. Así que trataste de arrastrarla con nosotros. Lie, ¿qué diablos? Me quedé allí temblando, con una mezcla de rabia y angustia, viendo a Lie derrumbarse. Era como ver un accidente automovilístico en cámara lenta, horrible, pero imposible de apartar la mirada. No podía creer que la persona en la que había confiado, mi propia hermana, me hubiera traicionado así. Confié en ti, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Eres mi hermana. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Lie se acercó a mí, lágrimas corriendo por su rostro. Brianne, por favor, rogó. No estaba pensando. Quédate, podemos arreglar esto. La miré con el corazón destrozado. Su desesperación era clara, pero también lo era el daño que había hecho. No sabía si esto podría solucionarse alguna vez. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que incluso la familia puede decepcionarte de maneras que nunca imaginaste. Di un paso atrás, sacudiendo la cabeza. No, Lie, no podemos arreglar esto, dije con firmeza. Luego me volví hacia Lucas, suavizando mi tono, pero manteniéndome clara. Necesitan ayuda, Lucas. Te ayudaré a encontrar un grupo de apoyo para el juego, pero después de eso, terminaré. No puedo quedarme más en este lío. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Me sentí enojada, herida y traicionada, pero sabía que tenía que seguir adelante. Decidí comunicarme con Owen & Company para explicarles lo que había sucedido. Hablé honestamente y mantuve un tono profesional, aunque fue difícil admitir todo. Para mi sorpresa, fueron comprensivos. Nos impresionó cómo manejó esta situación, dijo el gerente de recursos humanos por teléfono. Nos gustaría ofrecerle otra entrevista. Escuchar esas palabras fue como una segunda oportunidad, una oportunidad de recuperar mi futuro. 7 meses después, mi vida es completamente diferente. Estoy prosperando en Owen & Company, trabajando en emocionantes campañas de marketing que me entusiasman. Todos los días me emociono por ir a trabajar. Mis mañanas están llenas de propósito y mis tardes las paso, a menudo, riendo con Nico, aprendiendo los conceptos básicos de codificación con Jacob. He encontrado un ritmo en la vida que me hace sentir fuerte y capaz. En cuanto a Lie y Lucas, ahora están en terapia. Lo último que supe es que están tratando de reconstruir sus vidas, pero la familia ha mantenido la distancia. Aunque duele pensar en cómo solían ser las cosas, sé que mantener ese límite es la decisión correcta para mí. Espero que resuelvan las cosas, no por mi bien, sino por el de ellos. A veces extraño a la hermana que pensé que tenía. Extraño a la chica que me trenzó el cabello antes de los bailes de la escuela, que me saludó mientras lloraba por mi primer desamor y se rió conmigo de mis tonterías, bromas. Pero luego recuerdo lo que hizo, cómo trató de destruir mi futuro, y me recuerdo a mí misma que tomé la decisión correcta al alejarme. Toda esta terrible experiencia me enseñó algo importante: las personas con las que te rodeas importan. Deberían levantarte, no arrastrarte hacia abajo, y a veces esas personas no son las que esperas. Está bien alejarse de las personas, incluso de la familia, si te están haciendo más daño que bien. Así que aquí va por nuevos comienzos, aquí va por defenderte, aquí va por darte cuenta de que no necesitas apagar tu luz por nadie, ni siquiera por la familia. ¿Alguna vez perdonaré a Lie? No lo sé. Tal vez algún día si ella demuestra que realmente ha cambiado, pero perdonar no significa olvidar y no significa dejarla volver a mi vida.
Algunas traiciones. El corte es demasiado profundo para sanar por completo. ¿Qué hay de ti, si estuvieras en mi lugar? ¿Podrías perdonar a tu hermana? ¿O sabotear tu futuro es una traición imperdonable?